Somos el grupo 10 conformado por John Berry, Natasha Cascante, Sofía Chen, Shaed Guzmán, Adrián Richmond y su persona Camila Alballeros. Vamos a hablar de la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una complicación de la diabetes de suma importancia. Su principal causa es la deficiencia de insulina, la cual es una hormona crucial para numerosos procesos biológicos básicos en el mantenimiento del cuerpo humano. Su deficiencia causa principalmente una descomposición rápida de grasas y producción de cetonas que a su vez vuelven la sangre ácida. Se produce que la glucosa no llega a tejidos y no puede ser usada como fuente de energía, generando otros problemas. Las grasas se degradan rápidamente por ciertos procesos y se da una alta producción de glucosa por parte del hígado. El conjunto de estos y más factores hacen de la cetoacidosis diabética una complicación de importancia para el conocimiento de los médicos por el riesgo que este representa para los pacientes. La alteración bioquímica central es la activación excesiva de la vía de la cetogénesis hepática, desencadenada por la deficiencia de insulina y el predominio relativo del glucagón. Esta combinación hormonal provoca un estado catabólico generalizado, donde el organismo interpreta una situación de ayuno metabólico a pesar de la hiperglucemia circulante. La formación de los cuerpos cetónicos depende principalmente de dos enzimas mitocondriales hepáticas, el 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA sintasa, que cataliza la condensación de una molécula de acetil-CoA con acetoacetil-CoA, dando origen al HMG-CoA, y el HMG-CoA liasa, que enciende el HMG-CoA para liberar acetoacetato, que puede convertirse en beta-hidroxibutirato o descarboxilar espontáneamente a una acetona. Ambas enzimas se expresan en el hígado, el único órgano con capacidad significativa para agregar cuerpos cetónicos a la sangre. El beta-hidroxibutirato es el cuerpo cetónico predominante en sangre y orina después de la cetosis. Y otra enzima reguladora indirecta es la lipasa sensible a hormonas, localizada en el tejido adiposo. La ausencia de insulina y el aumento de catecolaminas activan esta enzima, provocando la hidrólisis de triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. Los FFA resultantes constituyen el sustrato principal de la beta-oxidación hepática, que alimenta la cetogénesis. Asimismo, la carnitina palmitoyltransferasa, que regula la entrada de los ácidos grasos en la mitocondria, se activa cuando la insulina disminuye y el malonil-CoA cae, potenciando la oxidación de los FFA y la producción de acetil-CoA. Vía metabólica. La cetogénesis ocurre en las mitocondrias del hígado cuando aumenta la oxidación de ácidos grasos, produciendo acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona, conocidos como cuerpos cetónicos. En la deficiencia de insulina, los tejidos periféricos, sobre todo en el tejido adiposo, estos van a incrementar la lipólisis, liberando muchos ácidos grasos libres que el hígado capta y oxida por beta-oxidación, generando un exceso de acetil-CoA. Normalmente el acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, pero en diabetes y ayuno prolongado el oxalacetato disminuye por su uso en la gluconeogénesis. Esto impide completamente lo que desvía hacia la cetogénesis, aumentando de forma sostenida los cuerpos cetónicos. Receptor. En la cetoacidosis diabética, la falta de insulina impide la activación del receptor tirosina quinasa, evitando la fosforilación del sustrato del receptor de insulina tipo 1 y fosfatidilinositol 3-sinasa. Esto bloquea las vías anabólicas dependientes de insulina, como la entrada de glucosa por GLUT4 y a la síntesis de lípidos, mientras predominan las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón, adrenalina y cortisol. Este desequilibrio hormonal desplaza el metabolismo hacia uno altamente oxidativo, aumenta la lipólisis y beta-oxidación. Se inhibe la acetil-CoA carboxilasa y disminuye el malonil-CoA, lo que desinhibe la carnitina palmitoyl-CoA transferasa 1 y permite el ingreso masivo de ácidos grasos a la mitocondria para su oxidación. Hacia el fallo del receptor y la pérdida de señalización insulínica, estos van a alterar la homeostasis energética y favorecen la sobreproducción de cuerpos cetónicos. El gen INS localizado en el cromosoma 11p15.5 va a codificar la insulina. En la diabetes mellitus tipo 1, la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas provoca la pérdida funcional de este producto génico, generando una deficiencia absoluta de insulina, lo que da una lipólisis desinhibida, aumento de beta-oxidación, acumulación de acetil-CoA y activación de la cetogénesis. Y el resultado final es un desequilibrio entre la producción y utilización de cuerpos cetónicos que conduce a cetonemia, cetonuria y acidosis metabólica. Dentro de las principales manifestaciones clínicas que se observan en la cetoacidosis diabética son hiperglucemia, cetonemia, acidosis metabólica, deshidratación, hiperosmolaridad, disminución del estado de la conciencia y desequilibrio electrolítico. En el mecanismo bioquímico de la hiperglucemia veremos que la insulina normalmente disminuye la producción de glucosa en el hígado al inhibir tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis. A su vez aumenta la captación de glucosa en el músculo esquelético y tejido adiposo, reduciendo la glucemia. Sin embargo, la hiperglucemia de la CAT se explica por un déficit de insulina acompañado de hiperglucagonemia y la deficiencia de insulina provoca que no haya una inhibición de la gluconeogénesis y glucogenólisis, aumentando la actividad de ambas vías. Además, la captación de glucosa en tejidos periféricos disminuye, por lo que su concentración en sangre aumenta. Por otro lado, la hiperglucagonemia estimula la gluconeogénesis hepática, ya que el glucagón activa las enzimas PEPCK y la fructosa 1,6-bifosfatasa, que favorecen la síntesis de glucosa. Además, estimula la glucogenólisis hepática al activar la glucógeno fosforilasa.
La cetonemia se relaciona también con ambos factores. Por un lado, la insulinopenia provoca una lipólisis excesiva del tejido adiposo que aumenta la concentración plasmática de ácidos grasos. Estos ingresan al hígado para ser oxidados y generan acetil-CoA, que es el principal sustrato de la cetogénesis. Este exceso de acetil-CoA se convierte en cuerpos cetónicos y en la lista inferior podemos ver las enzimas relacionadas con el aumento de la liberación de ácidos grasos. Entonces, la formación de los cuerpos se ve favorecida por la relación insulina-glucagón presente en la CAT. Esto provoca la activación de la enzima llamada cartinina palmitoitransferasa 1, que permite el ingreso de grandes cantidades de acetil-CoA a la mitocondria que sufren beta-oxidación. Y por último, la acetil-CoA producida entra a la vía de cetogénesis por las condiciones que da la CAT y se produce la cetonemia. Como resultado se produce una acidosis metabólica donde los cetioniones presentes en el plasma están disociados y liberan iones de hidrógeno. Estos hidrogeniones reaccionan con buffers plasmáticos del sistema bicarbonato a ácido carbónico y su porcentaje que queda libre disminuye el pH. La acumulación de estos aniones incrementa la brecha aniónica y esta acidemia estimula un mecanismo de compensación, la respiración de Kussmaul, donde hay un aumento de ventilación en un intento de reducir la PC2. La hiperglucemia tiene como consecuencia deshidratación e hiperosmolaridad. La deshidratación se da por la saturación que sufren los transportadores de sodio-glucosa al haber una glucemia alta, que produce una diuresis osmótica caracterizada por poliuria y natriuresis, mientras que la hiperosmolaridad provoca hipovolemia y un aumento de ingesta de líquidos debido a que la glucosa es un osmol efectivo que aumenta la tonacidad del LEC. Los desequilibrios osmóticos y trastornos electrolíticos mencionados van a llevar a una alteración del estado de conciencia que se relaciona con la acidemia. Si es grave, puede llevar a hipoventilación provocando acidosis respiratoria. Las pruebas clave para diagnosticar y monitorear la CAD incluyen glucemia plasmática, suele encontrarse mayor de 200 miligramos por decilitro. La hiperglucemia refleja el déficit de insulina y el exceso de hormonas controladoras que promueven la lipólisis y gluconeogénesis. Gasometría arterial, el pH es menor de 7,3 y el bicarbonato sérico menor de 18 miliequivalentes por litro, lo que confirma acidosis metabólica. Cuerpos cetónicos positivos en sangre u orina, acetoacetato, beta-hidroxibutirato evidencian la citogénesis hepática aumentada. Electrolitos séricos, el potasio puede estar normal o elevado al inicio, pero desciende con la insulina. El sodio corregido suele estar bajo por hiperglucemia y el fósforo puede disminuirse tras las primeras 24 horas de tratamiento. Función renal, la urea y creatina suelen estar elevadas por deshidratación y posible compromiso renal prerrenal. Fosfatemia debe vigilarse especialmente entre las 24 y 36 horas de tratamiento, ya que la hipofosfatemia se asocia con la severidad de la acidosis y la dosis total de insulina administrada. Para el abordaje del paciente, primero se deben administrar líquidos intravenosos. Inicialmente se administra una carga de 1 litro de solución salina al 0.9% para 1 hora. Luego de iniciada la reposición hídrica inicial, si la potasemia es superior a 3.3 miliequivalentes por litro, se administra un bolo intravenoso de insulina en dosis de 0.1 unidades por kilogramo y se continúa con una perfusión intravenosa continua a razón de 0.1 unidades por kilogramo por hora. Si la glucemia no disminuye entre 50 y 70 miligramos por decilitro por hora, la infusión de insulina debe doblarse. Cuando la glucemia sea inferior a 200 miligramos por decilitro, se reduce la infusión de insulina a 0.05 unidades por kilogramo por hora y se administra suero glucosado al 5% a razón de 250 mililitros por hora para evitar hipoglucemia. La glucemia debe mantenerse entre 150 y 200 miligramos por decilitro hasta el alivio de la cetoacidosis diabética. El cuadro se considera curado cuando la glucosa se encuentre inferior a 200 miligramos por decilitro, el pH sea 7.30, el bicarbonato sérico mayor de 18 miliequivalentes por litro o con un hiato aniónico inferior a 2. Cuando se cumplen los criterios de curación, se inicia con insulina subcutánea basal a razón de 0.5 unidades por kilogramo al día y se suspende la bomba de infusión 1 a 2 horas después de aplicada esta insulina para evitar hiperglucemia de rebote. Ante un pH inferior a 6.9, se administran 100 miliequivalentes de bicarbonato sódico en 400 mililitros de solución fisiológica con 20 miliequivalentes de cloruro de potasio a un ritmo de 200 mililitros por hora durante 2 horas.